Lula no es un político de izquierda como la gente piensa cuando mira a Brasil, ni tampoco es el opuesto a Bolsonaro. Los dos son mucho más parecidos de lo que se imagina. De hecho, se puede decir que son iguales en muchos aspectos. Por ejemplo, en las elecciones municipales de 2024, los partidos de ambos trabajaron juntos en 85 ciudades. Y eso no queda solo en la política municipal. Si volvemos un poco en el tiempo, vemos que el partido que Bolsonaro está ahora era parte del gobierno de Lula de antes. Y el partido con el cual Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 se metamorfoseó en otra cosa y ahora está en el gobierno de Lula. Entonces, ¿cómo podrían ser tan opuestos? Pero para entender eso, hay que entender esa metamorfosis y ese teatro que se hace en nuestra capital, Brasilia, y ver que tenemos 29 partidos políticos. Obviamente que no existen 29 ideologías completamente diferentes, sino que son 29 grupos políticos que cambian todo el tiempo. Como les dije, el partido que Bolsonaro ganó las elecciones en 2018 ya no existe. Los partidos desaparecen, aparecen, se unen a otros, se dividen, cambian de nombre, cambian de imagen, por las mismas razones que los políticos que están dentro de esos partidos también salen y van a otros partidos, no porque cambiaron de ideología, sino porque vieron que en el otro partido van a tener una propuesta mucho más interesante y que capaz les convenga para la próxima elección. Bolsonaro, por ejemplo, ya estuvo en 8 partidos diferentes. Es por eso que nos podemos decir exactamente de un partido de Bolsonaro. A veces la gente me pregunta sobre el partido de Bolsonaro y les digo, no hay un partido de Bolsonaro si una persona pasó toda la vida, cada elección en un partido diferente. Pero sí, Bolsonaro intentó tener su partido. Primero intentó crear uno de cero y no pudo, fracasó. Después intentó apoderarse del partido en que estaba y también fracasó. Lo que es bastante patético porque si en Brasil tenemos tantos partidos, tenemos el partido de los comunistas conservadores, tenemos el partido de la mujer brasileña que en realidad es comandado por hombres, tenemos el partido progresista que en realidad es un partido conservador. Hay partidos para todos, todo lo que imaginas hay un partido, pero Bolsonaro no tiene su partido, entonces hay una cosa extraña ahí, ¿no? Otra cosa muy importante es que aunque todos parezcan muy diferentes, en la práctica son bastante parecidos. Y gran parte de los partidos son lo que acá decimos centrón, son una gran masa abstracta de partidos de centro. En realidad lo que están haciendo es venderse cada vez de una forma diferente para ver si se mantienen en el poder, pero en la práctica no mantienen ninguna ideología o ninguna coherencia interna. Los mismos partidos que apoyaban a Bolsonaro en su gobierno ahora están apoyando a Lula. No es porque ellos cambiaron, es porque el contexto cambió y porque ellos se vendieron a un gobierno y ahora se están vendiendo a otro. Y todo eso increíblemente empezó con la dictadura, porque la dictadura llegó, acabó con todos los partidos, izquierda, centro, derecha, todos. Y para mantener un poco de orden, hizo el partido de los militares y el partido de los demás. Metieron a todo el mundo en este partido de los demás que se llama MDB. Ahí todos los políticos tenían que convivir y sobrevivir, y ahí se empezó esa cultura en que no hay ideología, sino tengo que hacer lo que se me permite el sistema, en el caso de los militares, y lo que me favorezca políticamente para que yo sea diputado, por ejemplo, otra vez. A eso le decimos política fisiológica, porque es una política que se está comportando como un cuerpo. Tiene que alimentarse, tiene que protegerse, tiene que defecar. Y esa política sigue hasta hoy, porque aunque la dictadura haya acabado en 85, en los 90, por ejemplo, nadie podía definirse como de derecha o de izquierda. Nadie podía definirse en la derecha porque la derecha había acabado de dejar el país en una crisis económica horrible por la dictadura, ni tampoco en la izquierda porque había acabado la Unión Soviética y todos los proyectos de izquierda tenían una imagen muy negativa. Entonces nadie creía ni en la derecha ni en la izquierda y así surge el centro, ¿no? Todos ahora somos de centro, ¿no? Y esa política sigue desde hace 40 años, ¿no? Con este nombre que tenemos acá en Brasil, Centrão, ¿no? Porque son muy grandes estos partidos. Ellos entonces se alejan de los extremos, van a fingir que les importa la población, van a erguer, van a levantar algunas banderas sociales, hablar de los pobres, mientras son financiados por las mismas élites de siempre. De hecho, algunas familias están en el poder hace siglos. Así que en la práctica, estos partidos de centro en realidad son partidos de derecha y no hay una línea muy clara entre qué es un partido de centro y qué es un partido de derecha. Todo es medio centro-derecha en el país, incluso el partido de Bolsonaro ya estuvo en gobierno de izquierda. Entonces, ¿cuáles son los partidos de derecha? No hay partidos de derecha porque todos se definen como centro. Ahora eso está cambiando un poco, pero podemos decir que todos estos partidos son más o menos lo mismo. El propio Bolsonaro ya llegó a decir que sí, soy un político del centrón, es de ahí que vengo. El centrón domina absolutamente toda la política del país. En los gobiernos municipales son el 82% y ese número más o menos se repite en los gobiernos estaduales y también en el Congreso. La izquierda no domina ese país como la gente cree solo porque tenemos la figura del presidente Lula que supuestamente es de izquierda. De hecho, la izquierda casi solo sobrevive en su imagen. No hay mucho más que Lula en la izquierda en el país. No hay mucho más que la figura de Lula y sus proyectos asociados a él y el partido asociado a él que tengan fuerza en el país. Lula sí surgió como un liderazgo popular en los 80, tenía una lucha muy fuerte de los trabajadores. En los
los 90 intentó ser presidente por 3 veces con también propuestas bastante más osadas, con propuestas mucho más anticapitalistas. Sin embargo, en los 2000 llega al poder y se mantiene básicamente vendiéndose al sistema. Lula sí usa gran parte del dinero que empezó a llegar en el país con el boom de las commodities para mejorar la calidad de vida de la población, principalmente de la clase baja. Sin embargo, la estructura social que mantiene toda la miseria y toda la opresión de clase sigue exactamente igual. Todos sus proyectos están dentro de una lógica capitalista, consumista y neoliberal. Los bancos en su gobierno, por ejemplo, tuvieron un lucro récord. Lula no tiene un plan para reindustrializar el país, mucho menos para dejar de depender tanto de commodities como el minerio y la soja. No hay ni siquiera un plan para nacionalizar estos recursos, por ejemplo. Estamos bajo el tercer gobierno de este señor y hasta hoy lo que está pasando es: están vendiendo los ríos amazónicos que están dentro de territorios indígenas. La legislación ambiental sigue siendo destruida. El petróleo va a ser extraído en la Amazonía con la aprobación de Lula. El sueldo mínimo sigue siendo una miseria. El sueldo mínimo acá de este país es del mismo precio que este alquiler. Si yo ganara el sueldo mínimo acá en Brasil, me alcanzaría solamente para el alquiler, nada más. Y eso no me parece una bandera de izquierda, eso me parece una praxis de políticos que se venden al sistema mientras fingen que están al lado del pueblo, lo que siempre pasó en el centro y en la derecha, exactamente como son los partidos de centro. Lula puede parecer un símbolo de la izquierda, pero depende de los partidos de centro y de derecha para gobernar, y de hecho nunca los va a contradecir. Por lo contrario, todo lo que vimos desde que volvió al poder en 2023 fue un gran mantenimiento de todas las reformas neoliberales que pasaron en los gobiernos de centro y derecha de antes. Y bueno, ya vimos que en ese país domina el centro, que Lula ideológicamente o en la práctica no es de izquierda. Falta entender por qué Bolsonaro casi nunca fue un político de derecha. Bolsonaro era un soldado que empezó su vida pública cuando decidió explotar un cuartel del ejército, y el motivo parece sacado de la biografía de un guerrillero comunista, ¿no? Que era para aumentar el sueldo de los soldados. Con eso le expulsan del ejército por su lucha por los soldados y él se mete en la política. Ahí pasa casi 30 años, ¿no? Entre los 90 y 2018, siendo un político al que le decimos de bajo clero, o sea, un político muy irrelevante. En estos años sí, se va a oponer a la izquierda y a Lula y todo eso. Pero una cosa que muy poca gente sabe es que él apoyó a Chávez en Venezuela por su liderazgo militar. Y también estaba a favor de matar a Fernando Henrique Cardoso, que era el presidente de derecha en los 90. Pero bueno, capaz el problema de Bolsonaro no sea exactamente que sea de derecha o no, sino un problema de coherencia interna, porque claramente no hay ninguna coherencia interna. Pero cuando Bolsonaro por fin llega al poder en 2019, que empieza su gobierno, él no va exactamente a oponerse a los programas de distribución de renta que están asociados a Lula, por ejemplo, que están asociados a la izquierda. Por lo contrario, los va a expandir. Entonces, los momentos en que el Bolsa Familia, que es un programa acá de dar dinero a la gente más pobre, entonces nunca tuvimos tanto dinero siendo distribuido directamente a la población que dentro del gobierno Bolsonaro, no solo por la pandemia, sino también por la expansión que hizo en el último año en el Bolsa Familia, que es el programa que justamente intenta sacar a la gente de la pobreza y que es un programa asociado a la izquierda. Obviamente no es porque Bolsonaro se volvió más hacia la izquierda o porque ahora es un gran comunista, sino porque es uno político más que está haciendo eso para mantenerse en el poder. Y esa es una prueba de que estos programas que simplemente disminuyen un poquito la miseria mientras mantienen el sistema no son de izquierda, porque si hasta Bolsonaro puede impulsionar eso, porque eso sería exactamente algo de izquierda, ¿no? Los países europeos lo hacen todo el tiempo y allá en Europa no es considerado exactamente de izquierda eso de dar un poco de dinero a los pobres para que no se mueran de hambre, solo para que el mercado consumista siga girando, todo lo contrario. Pero en fin, Bolsonaro ahora medio que murió políticamente porque está en la cárcel, no pudo hacer su propio partido, tuvo muy poca coherencia interna, como lo vimos, y la derecha en general lo abandonó. Y estas son las razones de por qué Lula ahora tiene tanto apoyo interno y Bolsonaro no. No es porque el país se volvió más de izquierda y que antes era de derecha. No, el país siempre fue dominado por las mismas fuerzas, solo que hubieron cambios muy sutiles en la presidencia, mientras que gran parte del poder sigue estando en las manos de las mismas personas y va a seguir estando independiente de quién gane. Creo que estas son las cosas más importantes a analizar, ¿no? Como que uno solo ve la superficie y piensa, wow, Brasil antes era un país súper de derecha y ahora es súper de izquierda, cuando en realidad no. Los dos gobiernos fueron muy parecidos en muchas cosas. Las decisiones del ministro de Economía de Bolsonaro y el ministro de Economía de Lula son muy parecidos. De hecho, uno da elogios al otro. De hecho, los dos ministros son bastante parecidos. Las políticas económicas, por ejemplo, de Lula y de Bolsonaro son prácticamente las mismas. Y nada,
por hoy es todo. Este fue el análisis de hoy. Quise traer un poco más de profundidad a nuestra visión política, a lo que se piensa de Brasil o a lo que se puede analizar de un país sin mirar solo a la superficie, solo a los símbolos, solo a lo que el presidente dice que representa, cuando en realidad las cosas son un poco más complejas y un poco más estables. Si le gustó saber un poco más de Brasil y te gustaría aprender portugués, por ejemplo, conmigo, yo doy clases de portugués, les dejo acá mi correo para que me escriban y podemos tener charlas como esta, pero en portugués. Nos vemos en el próximo video.